A ver, sé que... Maestro Benigno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Cadavid, de la institución educativa Borrero Ayerbe, del municipio de Dagua. Y mi nombre es Adriana Milena Minas, del municipio de Candelaria, institución Marina Regifo, de Candelaria. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es José Lino Parra, rector en comisión de la institución educativa Atanasio Girardot de Chococito, Florida Valle. Bueno, a nosotros correspondió el aspecto número 8, los órganos, funciones y formas de integración del gobierno escolar. Aspecto número 8. En el segundo componente tenemos la intervención de los padres de familia en ese gobierno escolar, representados en la Asofamilia, los docentes en el consejo académico, los estudiantes, personeros y representantes de los estudiantes, el sector productivo, los directivos, incluido el rector, administrativos, personal de servicios generales, junta de acción comunal y como es comunidad afro, entonces consejos comunitarios. Más o menos ahí está, a grosso modo, de pronto se queda alguno que otro, porque en la comunidad no lo tenemos. Son las personas o los entes que hacen parte del consejo directivo. En la parte indígena, pues están los cabildos, si fuese indígena. Y ese es otro manejo. Pasamos al punto 3, el marco legal o la norma, pues está apoyada en la Constitución Política del 91, la Ley 115 del 94 y Decreto 1860 del 94. Son lo grueso de la norma, aunque hay unos decretos reglamentarios y resoluciones que han salido recientes. Pasamos al cuarto punto, insumos o información requerida. Pues prácticamente nos apoyamos en el decreto 1860, conocer el contexto, ya ustedes han hablado bastante sobre el contexto, sobre las necesidades, y de esta manera pues uno busca las estrategias para atraer a las personas que conformen el consejo académico, en ese proceso que se hace a través de la elección de la Asofamilia. Como quinto punto tenemos área de gestión a que pertenece, pues obviamente eso hace parte de la gestión directiva. Es el rector quien debe liderar el proceso para que funcione y se lleve a feliz término todo un proceso de seguimiento que se hace a la institución educativa, porque el consejo directivo, como órgano de control, el consejo académico, son los entes encargados de velar por el buen funcionamiento de la institución educativa. Los primeros en primera instancia, perdón la redundancia, en que debe hacerse. Así de sumidito, no sé si se me ha quedado algo. Sí. Ahí tenemos al licenciado Ramiro que está dispuesto a responder. Abrimos el PI. ¿Qué información deberíamos encontrar sobre los órganos y funciones del gobierno escolar? Pues básicamente están los reglamentos internos que ellos deben dar. ¿Ustedes meterían toda carreta en el PI? No. ¿Qué metemos en el PI? Si queremos hablar del gobierno escolar, en nuestro PI, ¿qué información incluimos ahí? Sí, perdón, yo creo que sí hay algo fundamental dentro de esto es el proceso del gobierno escolar. Yo creo que un gobierno escolar bien conformado es prenda de garantía de que la institución sabe hacia dónde tiene que ir. Pero yo creo que ahí es donde presentan ciertas dificultades en la conformación de esos gobiernos escolares. De pronto las directrices no son claras y muchas veces en la conformación no hay idoneidad en cada uno de los integrantes que tenemos allí. Entonces yo creo que sí es importante que las instituciones educativas estemos muy pendientes de cómo se están manejando los gobiernos escolares de instituciones. Miren, les hago la invitación no solamente con este aspecto, sino con todos. El PI, como lo hablábamos con Edwin, tiene que ser un documento que sea leíble. Imagínense donde nosotros empecemos a meter en el PI, a transcribir toda la normatividad de cada uno de los aspectos, pues ahí el PI se va engordando y realmente lo importante no lo vamos a ver. O sea, cuando lleguemos a la mitad ya estamos cansados de leer. Si las funciones de los órganos del gobierno escolar están ya dados por la ley, pues ustedes pueden citar. Solamente se hace la referencia. Claro, se hace la referencia. Funciones del consejo directivo, ver ley tal, decreto tal.
Claro, ¿qué nos interesa saber del gobierno escolar? La institución ha establecido que a más tardar 3 semanas después de haber iniciado el calendario escolar ya debe estar conformado A, B y C. Eso es importante y eso es particular de tu institución. ¿Qué otra cosa? Hay instituciones donde el gobierno escolar son el área de sociales quienes lo lideran y hacen todo el ejercicio de la elección del personero, del consejo estudiantil, ¿sí? Entonces hay otras donde es el proyecto de convivencia y democracia el que hace ese ejercicio. Entonces esa particularidad de ustedes del gobierno escolar es la que ustedes tienen que contar en el PI. ¿Para qué decir nombres? Los nombres cambian cada año, ¿cierto? Pero sí pueden establecer ciertas rutinas y procedimientos que a veces no están allí. Hay instituciones donde dicen, es que yo tengo personero en primaria y tengo personero en bachillerato. Tengo instituciones que dicen, no, es que como las sedes son tan distantes la una de la otra, pues yo tengo un personero por sede. ¿O el consejo académico qué? Todos los docentes a veces del consejo académico. Ah, bueno, sí, claro. Cuando tengo poquitos docentes, el consejo académico son todos los docentes. Entonces, esas particularidades de la institución que hacen que mi gobierno escolar sea algo vivo, es lo que ustedes deben colocar allí, porque si van a transcribir la ley, pues, no dice, qué pereza. O sea, no necesitamos esa información. Es que el PI no tiene por qué ser un documento gordo, inleíble. Y ladrilludo. O sea, ¿para qué vamos a hacer del PI un compendio de normas? Eso se llama normograma y no PI. Da la duda, ¿no? Porque cuando uno ve los PI que son gruesos y uno a veces se asusta porque va a resumir, uno, por ejemplo, lo que es el CIE, lo que es el manual de convivencia, lo que es el plan de estudios como tal, son anexos. No, o sea, porque cuando uno es PI tan grande y uno se asusta por pues, tan grande, 190 y pico de páginas o algo así. No, miren, un PI así no tiene sentido. Benigno, vea, usted tiene micrófono para usted nomás. Es que acá decía el compañero, hay cosas que no concuerdan. Nosotros tuvimos una capacitación de una doctora que nos hizo formular el PI en otra institución que laboraba como coordinador. Y hablaba de una... ¿Hace cuánto, Benigno? Estamos hablando de 8, 10, 12 años atrás más o menos. Ah. Donde hablaba de una Z por cada componente. Entonces cada componente tenía 300, 400 hojas y yo se pasaba de las 800. Era como 1200 hojas y daba la explicación jurídica ella como asesora porque era abogada de por qué había que hacer eso bien hechecito para evitarnos tantos problemas hacia el futuro. Ahora estamos hablando de que eso debe ser muy sintético con el fin de que la cosa no sea tan voluminosa, muy práctico. Pero yo además de eso sí quiero preguntarle a usted, doctora, y ya se lo decía a micrófono al comenzar la jornada, que es que yo trabajo en comunidad afro, entonces no hablamos ya de PI, sino de PEC. Pero además de eso, estoy en sector rural, entonces además de tener un PEC, vamos a tener un proyecto de educación rural. Entonces la pregunta del millón es, ¿de qué manera o cómo yo logro? ¿PIER o PEC? Miren, y por eso el aspecto 2 que habla del análisis es importante. Yo le decía al licenciado que hay que caracterizar muy bien la institución, porque es que él me decía, tengo, ¿qué porcentaje es afro? Más del 95% afro. 95% afro, pero entonces a veces la característica física, el genotipo, no hace que sea afro o no. Entonces hay que preguntarle a ese 95% de estudiantes con ciertas características físicas si realmente se autorreconocen como afro. Yo conozco blancos que se autodenominan afro y no me pregunten por qué. Y son los que más bailan en el Petronio. Pero eso no es ser afro. Eso es otro tema de discusión. Entonces, cuando yo hago la caracterización de mi entorno, no solamente del entorno, sino también de las tendencias, los gustos, ahí es donde yo tengo que mirar qué pesa más en mi institución,
lo afro, o sea, realmente hay una tendencia cultural afro, o pesa más lo rural. Si yo abordo uno u otro, ¿cuál fortalece más mis chicos? Porque yo también tengo que pensar en el proyecto de vida de mis estudiantes, ¿cierto? Entonces, las dos cosas yo puedo tener un PEC y abordarlo pedagógico productivo como un proyecto pedagógico productivo, o puedo tener un PIER y abordarlo etno como proyecto pedagógico transversal. Entonces, depende del análisis situacional. Y eso es algo que también se toma en decisión en consejo directivo, ¿no? Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento en desarrollo de los objetivos generales de la institución. Es uno de los tantos aspectos. Vean, yo he pensado siempre que el PI es un documento de 14 tomos. Sí, ahí trabajas modelos flexibles, educación por ciclos, que tienen un currículo diferente, la estrategia de evaluación es diferente. Claro, ahí tendrías, por decirlo de alguna manera, tendrías 2 currículos. Es que todos son partes o anexos del PI, porque finalmente ustedes en un documento, si yo le digo al licenciado Carlos, páseme el PI, él no me va a pasar todos sus planes de área y de aula. ¿Y los planes de área y de aula son parte del PI? Sí, pero son anexos. O sea, por eso les decía, el documento, cuando yo les digo a ustedes, pásenme el PI, tiene que ser un documento que me describa todos esos 14 aspectos, pero que debe tener unos anexos. Un anexo llamado manual de convivencia, un anexo llamado CIE, un anexo llamado currículo. Ve, compañero, todo lo que son los procesos de evaluación y los procesos de promoción, llámese de cualquier jornada, pues deben estar integrados en el CIE. O sea, esa es lo que tenemos que incorporar, por un lado. Por el otro, en la parte del componente curricular, la parte del modelo o del enfoque metodológico que tiene la nocturna. Hay una parte que es en la estructura curricular, que nombramos cuánto es ahí en primaria, cuántas horas y qué áreas, y lo mismo en secundaria, pues así mismo lo hacemos en la jornada nocturna. Entonces decimos cuál es el enfoque. De otra parte, ¿qué otra cosa se nombra? Se nombra pues, hay una parte allí mismo en el enfoque curricular es cuáles son el enfoque que tiene pues nuestro modelo a crecer, creo, ¿cómo se llama? ¿Sí? En fin, son como los 4 o 5 apartes que lo que Jornada Nocturna nos pide incorporar al PI, es que el PI pues es lo más amplio que tenemos, no pueden haber muchos PI, no es sino uno. Miren, la invitación es a que tengamos un documento llamado PI que me cuente de estos 14 aspectos, pero ese documento llamado PI va a tener unos anexos, ¿como cuáles? Manual de convivencia, donde ahí ya se da toda la descripción, o sea, está todo el manual de convivencia, el CIE, la planeación curricular, llámense planes de área, planes de aula, los proyectos pedagógicos, ¿qué más nos queda por fuera? Pero las articulaciones, ¿sabes que sí pueden ir dentro del PI? O sea, en el PI tú sí puedes contar. Yo estoy articulado con SENA, estoy articulado con la institución tal, con el INTEP, aquí viene Mayagüez y nos fortalece, eso sí lo podría contar. Sí, uno puede mencionar allí, ver convenio o ver anexo. Con esto hemos terminado esta primera parte, que es como la discusión respecto a qué debe ser nuestro PI, cada uno de sus aspectos.